noches, iglesia. Dios los bendiga. En esta noche quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder hablar de su palabra. Y quiero que por un momento me acompañe, pequeñito, solamente a orar y a entregarle este momento al Señor. Amado Padre, tú has sido bueno, Señor. Tu fidelidad, tu misericordia es inigualable, Dios. Cada día la recibimos sin merecerla, Dios, y a pesar de nuestros pecados y errores, ahí sigue fiel en medio de nuestra vida, Señor. Gracias por este momento. Oro en el nombre de Jesús por cada uno de los corazones que vinieron dispuestos a escuchar tu palabra. Señor, oro para que esta palabra sea la respuesta que ellos necesitan. Oro por aquellos que nos ven, Señor, a través de la página de la iglesia, Señor, y que también necesitan una palabra de Dios. Háblales a sus vidas y a sus corazones. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy vamos a hablar un tema que creería yo que es muy contemporáneo a nuestra vida. Y le digo que es muy contemporáneo porque es un trato que Dios ha venido haciendo en mi vida en aproximadamente como 3-4 meses. Ha venido tratando de organizar áreas de mi vida que yo pensaba que solamente eran unas cuantas áreas que uno tenía que tenerlas bien y firme, pero realmente Dios nos muestra cada día que Dios quiere organizar nuestras vidas para que nos vaya bien. Y a veces nosotros creemos que tener nuestras áreas a medias no son consecuencia de muchas de las cosas que a nosotros nos pasan. Entonces quiero hablarles acerca de un tema que Dios ha venido hablándome, y todo comenzó porque me surgió una pregunta realmente que me movió de verdad bastante, y me hice la pregunta: ¿por qué un cristiano vive situaciones similares a las de un no creyente? ¿Por qué cristianos enfrentan crisis en su vida personal sin buscar ayuda? ¿Por qué cristianos actualmente se encuentran sin empleo y frustrados? ¿Por qué cristianos se encuentran en crisis económica? ¿Por qué hay cristianos que se encuentran en crisis familiares y matrimoniales? ¿Por qué hay cristianos con crisis de identidad? No saben si son o son. Porque hay cristianos amenazando a Dios con irse al mundo si Dios no le resuelve una situación. Y porque hay cristianos con demasiadas preguntas y ninguna de ellas sin respuesta. Si la Biblia nos enseña que el Señor tiene respuesta para cada una de esas cosas, ¿por qué hay cristianos en medio de esta situación sin ningún tipo de respuesta? Y eso me ayudaba a pensar realmente, porque realmente como cristiano no es malo pasar por estas situaciones. Déjeme aclararle eso, no es malo. Cada uno puede pasar por estas situaciones. Lo malo es pasar una vida sin resolver cada una de esas situaciones. Entonces, el no resolver esas situaciones trae como resultado desafortunado que muchos cristianos toman decisiones definitivas que cambian su eternidad. Usted es probable que ha visto o ha escuchado noticias acerca de cristianos que están involucrados, que actúan de manera como un impío. Y uno dice: ¿qué pasa ahí? Me hice la pregunta: ¿qué pasa en este siglo? Que entre más cerca está la llegada del Señor Jesús aquí a la tierra, el ser humano está menos interesado en saber de Dios, incluyendo a veces a cristianos. Y esa pregunta me latía mucho porque en una de estas situaciones que le mencioné, Dios comenzó a tratar mi vida y yo veía que no venía la respuesta, y yo me hacía la pregunta: ¿qué es lo que está sucediendo? Mire, de esto tomé en el diario cristianoweb.com, hizo una encuesta
en Estados Unidos acerca de los cristianos practicantes, cuál era la intensidad de oración y de lectura de la palabra de Dios en aquel tiempo. Yo creería que esta encuesta se aplicaría mucho al cristiano latinoamericano. Y la encuesta reveló que el 50% de los cristianos hacían una de estas dos cosas, o sea, oraban o leían la palabra a medias. Eso reveló la encuesta. Pese a que la Biblia es el libro que tiene el récord en venta en el mundo. Es el libro que menos utilizamos nosotros para encontrar una respuesta en nuestra vida. Y eso me hacía realmente retumbar porque, o sea, si la Biblia nos muestra a nosotros las soluciones de las cosas, ¿por qué los cristianos estamos haciendo cosas distintas? Todas las situaciones que mencioné anteriormente ameritan la dirección de Dios, pero también tenemos que tener la certeza de que Dios nos va a guiar en cada una de esas situaciones. Y a veces ese es uno de nuestros problemas. No creemos que Dios nos puede guiar en las situaciones. ¿Sabe? Esta reflexión comienza en mi búsqueda por tratar de resolver una de esas situaciones. Quería encontrar cuál era la razón de por qué Dios no me respondía cuando la palabra de Dios me decía que Dios sí responde en medio de cualquier situación. ¿Por qué demora su respuesta? Y encontré también que habían cristianos que jamás encontraban respuesta a las preguntas que le hacían a Dios. Y eso fue de verdad retumbante porque eso no es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que impide para que un creyente no encuentre respuesta a las situaciones de la vida? ¿Qué es lo que nos está pasando? Esta reflexión a mí me llevó al libro del Antiguo Testamento, a Malaquías, donde Dios me pudo dar una luz de cómo un pueblo escogido, así como usted y como yo, escogido, estaba a punto de entrar en uno de los silencios más grande de todos los tiempos de parte de Dios, y ver que el pueblo de Dios no se daba cuenta de cuál era la causa de por qué Dios iba a comenzar un silencio. Eso me retumbó realmente porque Malaquías, el libro de Malaquías, realmente es un libro que a veces nosotros solamente lo recordamos por Malaquías 3:10. Es el único que nosotros lo relacionamos, pero Malaquías nos puede enseñar mucho más. Antes de entrar en materia, quiero de pronto colocarlo un poco en contexto. ¿Qué pasó antes de que el libro de Malaquías realmente comenzara a funcionar? El pueblo de Dios comenzara a ser profetizado por el libro de Malaquías. Los tres últimos libros del Antiguo Testamento son Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos estos tres libros fueron escritos después que el pueblo de Israel fue sacado de Babilonia después de los 70 años de cautiverio. Todo ese pueblo no volvió en un grupo grande, sino que volvió en diferentes grupos. Comenzando primeramente en el año 535 antes de Cristo, cuando un puñado fueron los primeros que cortaron esa maldición de los 70 años de Cristo y pudieron entrar de nuevo a comenzar a ver la Jerusalén que habían dejado hace 70 años atrás. Luego entra el profeta Ageo y comienza a poner los cimientos del templo. Recuerden que el templo fue uno de los templos que fue completamente exterminado. Entonces el profeta Ageo comienza a colocar esos cimientos. Eso aproximadamente demoró 15 años aproximadamente, donde luego efectivamente comienza y luego entra Zacarías años después, donde comienza y termina a realizar la tarea que había comenzado Ageo. Finalmente realiza un último retorno en el año 445, primero con Esdras y luego con Nehemías. Ellos son el grupo final que regresan, donde ellos comienzan a poner los cimientos de la muralla
que van a proteger el templo y a toda Jerusalén. Para entonces el pueblo había cambiado totalmente en su forma de vida. Mientras cuando ellos estaban antes del cautiverio, ellos solamente pensaban como pastores. Ovejas, rebaños, era lo único que ellos veían. Pero cuando llegaron ellos a Babilonia, ya su mente cambió totalmente. Ellos comenzaron a ser comerciantes, tenderos, y ya la visión que ellos tenían era completamente distinta antes del cautiverio. Pero poco después de Nehemías comienza la labor de Malaquías. En este momento entra el profeta Malaquías, y la historia nos muestra en esos 3 libros que el regocijo, la alegría y la pasión con que el pueblo llegó a construir el templo y al construir las murallas era algo insuperable, porque habían vuelto de nuevo a su tierra. Pero también nos habla que en medio de esos diferentes problemas encontraron dificultades, enemigos, que fueron vencidos porque invocaban el nombre de Dios, y era la prioridad del pueblo que buscara al Señor. O sea que ellos nunca se olvidaron que el que les daba la victoria era realmente el Señor en ese momento. Pero toda esa euforia cambia por completo en el libro de Malaquías. ¿Qué fue lo que pasó en Israel? Me hice esta pregunta. ¿Qué fue lo que pasó en Israel para que Dios, que respondía casi de manera instantánea a su pueblo, decidiera pronunciar sus últimas palabras a un pueblo que no quería escucharlo, y ejecutar un silencio tan oscuro, que fue el más largo de todos los tiempos? Estamos hablando que desde Malaquías hasta Mateo aproximadamente hubieron 400 años donde Dios no le dijo nada a su pueblo. La vida siguió, todo el mundo aparentemente prosperó, le fue bien en su vida, pero Dios no dijo nada. Y vamos a mirar muchas actitudes que pasaron en Malaquías, que es probable que puede estar pasando en nosotros y pueden ser el obstáculo en nuestra vida. Mire, este rápido paseo por el retorno de Israel a Jerusalén a veces no es diferente de la vida que nosotros vivimos. ¿Sabe? Así como en el pueblo de Israel, muchas familias conocieron a Dios en Centro Bíblico El Rodadero. Fueron rescatados de cautiverios, de señoríos demoníacos, etcétera. Luego de mucha pasión y de alegría y de fervor, sirvieron en la construcción del pueblo, de aquí del templo. Pero desafortunadamente, muchos dejaron de escuchar a Dios y se extraviaron. Muchas de las familias que comenzaron construyendo esto decidieron no escuchar más a Dios. ¿Sabe? Y hay otros que de pronto todavía están en la iglesia del Señor, pero levantan tan alto su voz en sus hogares, están opacando la voz de Dios, y por eso no hay dirección para saber qué hacer cuando hay problemas tan difíciles en nuestra vida. ¿Sabe? El tema que yo les quiero traer en esta noche es como una alerta del Señor, que le dice: iglesia, cuidado, el silencio de Dios puede estar en tu puerta. ¿Sabe? Yo no te hablo de un silencio de parte de Dios, de aquel silencio que Dios puede tomarse cuando Dios quiere darte una respuesta. Te puede demorar un mes, una semana. Ese silencio, ese derecho lo puede tener Dios. Te vengo a hablar del silencio de un padre que decide callar su boca porque su hijo ya no quiere escucharlo más. Y eso era lo que pasaba en el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías, si nosotros comenzamos desde el primer capítulo, donde habla acerca del amor que tuvo Dios hacia Jacob, hacia su pueblo Israel, la primera pregunta o la primera respuesta que el pueblo le dice a Dios, diciéndoselo al profeta Malaquías, le dices: ¿en qué no te hemos amado?
Una pregunta realmente que reta, porque es el mismo Dios que le están diciendo, ustedes me han dejado de amar. Y le responden de una manera altiva diciéndole, ¿en qué no te hemos amado? El pueblo de Israel en el libro de Malaquía, déjeme decirle, no estaba abiertamente en rebeldía contra Dios, ni declaraba abiertamente, no vamos a ser leales. Ellos no decían eso, sino que era un grupo o era un pueblo que asistía regularmente a su templo. No era un pueblo que decía, vamos a suspender los sacrificios, o vamos a suspender la adoración, o vamos a suspender los diezmos, las ofrendas. No, eso no lo decían, sino que sacrificaban y adoraban y ofrendaban para agradar a Dios, y que por eso ellos creían que eran fieles a Dios en todo tiempo. ¿Sabes que nosotros venimos regularmente a nuestro servicio a Dios? Venimos un miércoles, venimos un domingo, venimos, diezmamos, ofrendamos, y lo hacemos de una manera tan mecánica que pensamos que nosotros estamos siendo fieles a Dios. Y hay cosas que son tan pequeñas y tan imperceptibles que pueden ser la causa de que Dios cada momento esté haciendo silencio en nuestra vida. Aunque nosotros estemos haciendo el rito que nos toca hacer, como en el caso del pueblo de Malaquías, cuando estaba Malaquías hablando. El problema era que el pueblo en ese tiempo, las personas se creían que estaban totalmente satisfechas con lo que estaban haciendo, pero ellos se sentían satisfechos de manera externa, porque todo el mundo los veía. Pero ellos sabían internamente que algo no estaba funcionando bien. ¿Sabe? En muchas ocasiones a mí me ha pasado eso, que uno puede hacer las cosas correctas, pero falta algo. Falta algún ingrediente en nuestra vida que no nos permite estar completo. Y podemos hacer todas las cosas bien. ¿Sabe, iglesia? No es malo tener una casa bonita, ni arreglada, ni con lujos, ni con carro, ni sirviente, etcétera. Todo lo que usted quiera se puede tener. Pero en medio de toda esa situación, estamos evaluando nuestra calidad de vida espiritual. Y este es el primer punto que quiero tocarles. En el tiempo de Malaquías, ellos hacían y creían que estaban haciendo lo correcto, y lo estaban haciendo porque estaba bajo los rudimentos que Dios estaba pidiendo. Pero ellos no estaban nunca evaluando si su vida espiritual estaba de acuerdo a lo que Dios estaba pidiendo. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero nosotros sabemos que internamente algo está faltando en nuestra vida. Mire, actuar en cumplimiento solamente externo, venir a la iglesia cada domingo normalmente, hacer lo estricto, lo correcto, pero a veces lo hacemos de una manera a veces fría, a veces lo hacemos hasta de una manera indiferente, a veces con un poco de apatía espiritual. Si de pronto eso a nosotros nos ha estado pasando, déjeme decirle que Dios le está trayendo hoy una alerta para decirle, yo no quiero hacer silencio en tu vida, pero tampoco quiero que tu vida esté así. Entonces es algo bueno que nosotros tenemos que mirar. Debemos evaluar nuestra calidad de vida espiritual. Y cuando le hablo de calidad de vida espiritual, no les estoy hablando de la palabra que se da aquí. Porque una cosa que estoy convencido es que aquí se trae palabra buena cada domingo y cada miércoles. La pregunta es, ¿qué hacemos con esa palabra cuando estamos en casa? ¿Si la aplicamos a nuestra vida? Esa es una forma de evaluarnos nosotros espiritualmente. No simplemente venir cada domingo, cada miércoles y así repetirlo cada mes, miércoles, domingo, pero no pasa nada en mi interior. Es una forma que nosotros debemos hacerlo.
¿Te has preguntado por qué no le sirves al Señor alguna vez? ¿Sabes que hay muchas personas que vienen aquí a la iglesia y no le sirven al Señor? Porque ellos creen que eso no es importante. Y hay algunos que le están sirviendo al Señor y a veces le sirven de manera molesta, porque Dios no ha resuelto una situación, porque no se ha resuelto algún problema, y venimos a servirle al Señor y le servimos un poco molesto. ¿Sabe? Hay veces que no se siente amor ni pasión por servirle al Señor, por las situaciones que estamos viviendo en casa. Vivimos solamente enfrascados en los problemas que nosotros tenemos, donde solamente le decimos al Señor en muchas ocasiones, y le hablo en mi vida personal, en muchas ocasiones creí que estaba orándole al Señor y lo único que hacía era reclamarle al Señor y decirle: Dios, ¿dónde estás en este problema? Y a veces nosotros creemos que hacer una expresión así es una oración. A veces nosotros creemos que hablarle así a Dios es una oración y creemos que Dios escuchará ese tipo de reclamos. ¿Sabe? A veces nos metemos en nuestra vida solamente preocupados por los problemas familiares, que si hay trabajo, que si alcanza el dinero, los problemas económicos, los problemas en la familia, etcétera. Pero a veces nosotros nos olvidamos de que tú y yo fuimos elegidos para una eternidad, ¿sabes? Tú y yo fuimos llamados para ser reales sacerdotes. Y a veces en los problemas a nosotros se nos olvida completamente eso. Que tú eres un real sacerdote, que tú tienes acceso al trono de la gracia, que tú tienes acceso a un lugar santísimo donde ninguno de los sacerdotes podían entrar si no estaban limpios. A veces se nos olvida porque los problemas nos agobian y se nos olvidan qué acceso tenemos a Dios. ¿Sabe? Cuando nuestra vida espiritual tiene un bajo porcentaje de búsqueda de Dios, trae consecuencias. Indudablemente trae. Y una de las consecuencias que trae es la ceguera espiritual. Mire, es imposible ver lo que se viene si no se tiene una comunión estrecha con Dios. Y eso le pasaba al pueblo cuando Malaquías les traía esta profecía. No tenían una estrecha relación con Dios y no veían lo que se les avecinaba. 400 años sin que Dios le hablara. ¿Sabe? Hoy en día hablar de comunión con Dios se llama fanatismo. El querer saber cómo lo haría Dios, cómo haría Dios las cosas, es considerada retrógradas en el mundo de hoy. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que el pueblo de Dios y su iglesia amada está aceptando estos términos como una verdad. A veces vemos personas que tienen amigos que no conocen al Señor y difunden y declaran estas palabras y las aceptan como algo porque no quiero desagradar a un amigo, a una persona que conozco. ¿Sabe? Por esa razón es que vemos a hombres de Dios vencidos por deseos sexuales engañosos, padres abandonando sus casas, sacerdotes que deberían cuidar su casa distraídos con cosas superficiales y sus hijos perdiéndose. Porque no evaluamos nuestra vida espiritual y además de eso tenemos ceguera espiritual. Porque realmente no encontramos que la palabra de Dios sea realmente una guía en nuestra vida para los momentos difíciles y las pruebas que se presentan. ¿Sabe? Para este grupo de personas o el pueblo de Israel en el momento de Malaquías, déjeme decirle que Dios tiene mucho que decirle
a este grupo de personas. Y si en el caso, así como yo en algún momento me sentí así, yo acepté y dije, Señor, yo quiero saber qué es lo que tú tienes para mí. ¿Sabe? La pregunta que debemos hacernos es, si Dios tiene mucho para decir, cuando yo me encuentro en las condiciones que se encontraba el pueblo en Malaquía, ¿será que yo quiero escuchar a Dios lo que Él quiere decirme? ¿O tengo comezón de oídos? Cuando nos hablan de buscar a Dios fervientemente, nos molesta. ¿Sabe? En mi ejercer de pastor hemos tenido que dar consejo, y uno de los consejos que damos es, busca al Señor fervientemente. Y hemos visto cómo las personas se molestan y dicen, ¿cómo yo voy a buscar a Dios en medio de este problema? ¿Sabe? Buscar a Dios no lo ven como una alternativa en sus vidas, sino que ellos quieren solución a los problemas. Malaquías traía una palabra de advertencia con la realidad de un juicio inminente. El libro de Malaquía trata 4 pilares fundamentales que deben ser en la vida de un cristiano. Él los trata y por eso le decía que yo pensaba que estaba todo en orden. Pero Malaquía me mostró que si un cristiano no tiene estos 4 pilares firmes en orden en su vida, todos los problemas que se presenten siempre se enfrentarán de la misma manera. Los 4 pilares que nos enseña Malaquía es cómo está nuestra relación con Dios. El Señor está llamando a tener una buena relación con Dios. El segundo pilar está llamando a que tenga una buena relación con su esposa y con su familia. El tercer pilar está llamando a una buena relación con tu iglesia, que le sirvas al Señor de todo corazón. Y la cuarta, el pilar uno de los más importantes, tus finanzas. Si nuestras finanzas no están en orden, muchos de esos pilares se vuelven en 8. Y eso está llamando Dios al pueblo de Israel con Malaquía, que organicemos esos 4 pilares en nuestra vida. Si nosotros logramos eso, muchas cosas van a poder cambiar. Como les decía, Malaquías traía una palabra de advertencia inminente sobre un juicio de lo que iba a suceder, pero ellos no lo vieron. Este juicio de Dios, Dios nunca quiso que pasara realmente. Pero les estoy hablando acerca del silencio que Dios iba a tener de 400 años. Pero era tanto la dureza del corazón del pueblo en el tiempo de Malaquías, que Dios hablaba y ellos le respondían sin temor y sin temblor, como si estuvieran hablando con un niño que hubiesen jugado con él desde muy niñito. Palabras violentas. El Señor dice que el pueblo decía en contra de él, porque no se resolvían las cosas, porque no había la respuesta, no había la voz de Dios en ese momento. Pero una de las cosas principales era creerse de que ellos no necesitaban de Dios. Y me hice la pregunta en medio de todo esto, ¿cuáles son las actitudes que cometemos para que Dios haga silencio en nuestra vida y no nos demos cuenta? ¿Sabe? Las actitudes equivocadas que cometemos es cuando Dios nos bendice económicamente, comienza a bajar mi relación personal con Dios. Esto lo hemos visto muchas veces. Personas que no tienen nada y Dios los levanta y los bendice y después dejan de buscar al Señor. Esta era una actitud que tenía el pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías. Creía que sin Dios ellos podían hacer las cosas.
Otra de las actitudes es que la oración, cuando nosotros estamos orándole al Señor, parece más dándole órdenes a Dios que nosotros siendo siervos y esperando que un Dios poderoso nos responda a nosotros. A veces le pedimos: Señor, ¿para cuándo? Señor, mira mi situación. Y Dios en su gracia y en su misericordia no permite que nos pase nada, porque a veces creemos que le estamos hablando, como le dicen mucho, a Chuchito. O sea, utilizando palabras como si estuviéramos hablando con cualquier persona. Y eso era lo que ocurría en el tiempo del profeta Malaquías. Cuando comienzan a salir palabras violentas hacia Dios, porque no nos sale absolutamente nada, eso es muchas veces, y puedo hablar como hombre, porque a veces a nosotros como hombre, cuando no nos salen las cosas, sí que respondemos de una manera equivocada a veces. Y nosotros como sacerdotes, como cabeza de una familia, tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos cómo responder en los momentos que no nos salen bien las cosas. Porque saben, mis amados hermanos, a los cristianos hay momentos que también no nos salen bien las cosas. Y es una prueba de Dios para ver qué respondemos, qué hablamos, qué decimos. Y si vamos a responder como un impío, entonces ¿cuál es nuestra diferencia? Eso es lo que estaba llamando el Señor en ese momento. ¿Y qué tal si hablamos de nuestra fidelidad al llamado a traer todos nuestros diezmos al folito? Vea, se vuelve una contienda cuando Dios comienza a bendecir al pueblo de Dios. Se vuelve una contienda en comenzar a calcular sobre qué debo diezmar y sobre qué no debo diezmar. Y a veces nos olvidamos que anteriormente no teníamos nada en nuestras manos. Y ese era un llamado que hacía Dios. Sabe, yo te he bendecido, te he ayudado, te he hecho todo y he abierto las puertas que tú necesitas. Y lo único que necesitas es darme el 10%. No porque Dios lo necesite, sino porque Dios necesita ver la actitud de nuestro corazón. ¿Sabes? Y otra forma de que cometemos el error de que Dios comienza a hacer silencio en nuestra vida es cuando dejamos de ser constantes en las oraciones de nuestras peticiones. ¿Sabe? Hay muchas peticiones que Dios ha puesto en tu corazón para hacerlas en tu vida y a través de tu vida, y se han dejado o se han estancado por el hecho de que ya no buscamos al Señor. Y hay cosas que Dios colocó para hacer solamente en ti y a través de ti. A través de ninguna otra persona Dios quiere hacerla. Pero hemos dejado de buscar al Señor y por eso se han estancado las cosas. Esa es una actitud que comienza y Dios hace silencio. Porque nosotros estamos preocupados por otras cosas. ¿Sabe? Esta actitud del diezmo y la oración, yo he podido encontrar que hay una relación realmente. ¿Sabe? ¿Y por qué les digo que hay una relación espiritual en lo que enseñaba Malaquías aquí, que decía: mira cuánto diezmas y mira cuánto oras? Esta es una relación que yo encontré aquí. ¿Por qué? Porque aquellas personas que deciden diezmar fervientemente con el corazón a Dios, su oración es mucho mejor. Y les digo porque el que diezma fielmente sabe que depende de Dios. El que no lo hace sabe que depende de sus fuerzas.
Y eso era lo que pasaba en el pueblo de Malaquías. En Malaquías capítulo 3, versículo 10, que es de pronto lo que normalmente nosotros escuchamos, Dios hace un reclamo al pueblo porque estaba robando. Pero yo interpretaba que solamente Dios estaba hablando en esta parte acerca de dinero. Y sabe, evidentemente en ese tiempo había quienes que no cumplían con los diezmos, como puede pasar en este tiempo. Pero si nosotros vemos realmente el contexto de Malaquías, todo el libro en general, nos damos cuenta que este era un pueblo que realmente sí ofrendaba. En el capítulo 1 de Malaquías, en el versículo 7, Dios le decía en ese momento: tú me presentas, ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? En ese momento me está diciendo que ellos ofrendaban, que lo hacían a su manera. Era una cosa muy distinta, porque el Señor les está reclamando que en su altar montaban pan inmundo. O sea que ellos, teniendo con qué darle lo mejor a Dios, le daban un becerro partido, uno enfermo, realmente le daban las palomas las que medio servían, cuando ellos podían realmente hacerlo bien. Eso nos indicaba, o nos indica hoy a nosotros, que hay muchas personas que saben que deben diezmar y solamente calculan sobre qué puedo darle al Señor. Y eso, mi amados hermanos, es algo que hace que Dios haga silencio en los momentos que nosotros necesitamos una respuesta de Dios. Son actitudes que a veces nosotros no nos damos cuenta y creemos que no las sabemos más que Dios. Realmente, si ellos ofrendaban y levantaban ofrenda, diezmos en ese momento, ¿por qué Dios le dice en ese momento que ellos le están robando y no están ofrendando, si la Biblia nos muestra en el versículo 8, en el versículo 10, en el versículo 11, habla acerca de que el pueblo de Dios estaba ofrendando? Entonces, ¿por qué Dios les dice eso? ¿Cuál era el problema mayor del pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías? Que no traían su diezmo íntegro. Era lo que ocurría. El diezmo íntegro involucra mucho más que la acción exterior, amadas iglesias. Tiene que ver con la intención interior de nuestro corazón. ¿Cuál es mi actitud al traer mi diezmo y mi ofrenda? ¿Sabe, mi amado? Es imposible separar el hombre del diezmo. Debe existir una compatibilidad entre el diezmo y la actitud con la que yo traigo mi diezmo a la iglesia. Yo puedo decir, venir mi diezmo, Señor, toma. Puedo traer un bulto de dinero y decirle, Señor, toma. Pero si mi actitud es la incorrecta, simplemente será un papel para Dios. Y Dios estaba llamando a su pueblo: tráiganme sus ofrendas de manera íntegra, de una manera que su actitud siempre busque darme lo mejor y lo bueno para mí. Pero ellos preferían darle simplemente las obras a Dios. El diezmo para uno es un acto de adoración. No es cualquier cosa que nosotros debemos hacer mecánica, repetida, ni nada por el estilo. El diezmo debe ser el reconocimiento del amor que Dios un día decidió darme al momento que puso a su Hijo Jesús por mis pecados. ¿Cómo traigo yo ese diezmo? Es la honra que yo le doy a Dios. Y nosotros escuchamos y vimos de nuestra pastora qué pasa cuando comenzamos a honrar como es debido. La actitud está mostrando una honra para con Dios. Y nosotros no lo notamos así. Pero ¿qué debo hacer si de pronto usted se ha dado cuenta, ya que se ha hecho la pregunta? Por eso es que de pronto
me doy cuenta que Dios no ha respondido mis preguntas. Muchas de las oraciones que le he hecho, no he visto respuesta en absoluta. Si ya ha identificado que de pronto en su vida existe un silencio de parte de Dios, sea en su área económica, familiar, o en su familia en general, o en todo lo que usted hace, ¿qué tengo que hacer? Tengo años en mi vida sin recibir una respuesta de parte de Dios. Número 1, comience a adorar a Dios genuinamente. ¿Sabe? Esta palabra adorar, solamente con esa palabra adorar, podíamos sacar una prédica. Pero déjeme decirle, adorar no es cantar una canción aquí. Adorar no tiene nada que ver con música. Adorar trata más de que si de verdad yo quiero venir a buscar a Dios cada domingo, cada miércoles, mi actitud al venir al servicio, si yo tengo todo ese mundo de problemas, es que en mi cabeza esté 100% que Dios traiga una respuesta a mi vida en el momento que yo venga a buscar a Dios. No es el momento para bajar y resolver los problemas que en Santa Marta hay. No es el momento para encontrarse con el amigo y hablar de todo. No, yo entro después de la alabanza, porque en la alabanza, bueno, ahí está tocando está hablando está no sé qué, y nosotros metemos la adoración pensando que es simplemente tocar una música. Y sabe, su actitud de adoración comienza en el momento que usted sale de su casa y viene dispuesto a buscar al Señor. Pero si nosotros venimos a encontrarnos con el amigo, que no digo que sea malo, pero si ese es el fin de mi vida, medio escucho la palabra, sí la escucho, déjeme decirle, esa es una razón de que Dios haga silencio en su vida. No estamos adorando a Dios genuinamente. Estamos haciendo un rito porque venimos cada domingo, venimos cada miércoles, doy mi diezmo, doy mi ofrenda, hago lo que sea, pero no estoy adorando a Dios genuinamente. Si usted quiere escuchar a Dios, venga a adorar a Dios genuinamente. Número 2, si en esta noche ha identificado que su corazón ha estado insensible a la presencia de Dios, es momento de volver al inicio. ¿Sabe? Una de las cosas que yo aprendí cuando conocí al Señor era apartar un lugar en mi casa donde solamente me encontraba con Dios. Y sabes, muchos de nosotros nos hemos olvidado de ese lugar donde comenzamos, donde en ese momento buscábamos a Dios con fervor porque no había nada en nuestras manos. No había economía, no había familia, no había absolutamente nada. Y buscábamos a Dios con pasión. Pero como Dios nos ha bendecido, se nos ha olvidado cuál es el inicio de nuestra vida. ¿Sabe? En mi caso cambió porque nos mudamos a un apartamento, pero aún así hice un lugar donde sé que ahí es donde yo me puedo encontrar con Dios. ¿Sabe? Es momento, si usted siente en su corazón de que ha sido insensible a las cosas de Dios, es momento de volver a buscar a Dios como lo hacía antes. ¿Sabe? A veces cuando no siento nada en ese cuarto, me voy de nuevo para la casa de mis papás y me recuerdo en el cuarto donde yo estaba anteriormente, recuerdo perfectamente las puertas, cómo tenía yo las promesas marcadas, y todas esas cosas me recuerdan el inicio de mi vida, cómo Dios me bendijo, cómo Dios me ayudó. Y vuelve nuevamente y se prende la búsqueda del Señor. Por eso es importante de que usted vuelva al inicio. Se acuerde cómo buscaba al Señor anteriormente. Y tercer punto, no rechaces la verdad
cuando sabes que viene de Dios. No importa cuán fría y duras parezcan las demandas de Dios, no rechaces la verdad de Dios. Si Dios te está hablando, hijo, quiero tratar tu corazón, quiero tratar tu orgullo, quiero tratar tus palabras, quiero tratar tu mente, no rechaces esa verdad. Porque Él sí sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Él quiere removerlos para que nosotros podamos escucharlo bien. ¿Sabe? De pronto Dios te ha hablado de muchas formas, con muchas personas, a través de situaciones en la vida que no te han salido bien y Dios ha querido hablarte. Y ¿sabe a veces qué es lo que nosotros hacemos? Buscamos silenciar esa voz, porque no nos agrada lo que nos dice. No nos agrada. Tenemos que doblegar una parte que no estamos dispuestos a doblegar. ¿Sabe? Cuando ocurre este silencio, o cuando tratamos de silenciar la voz de Dios de una manera continua, ocurre algo que está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Un poder engañoso será enviado por Dios para que sean creídas esas falsedades, a fin de que sean condenados todos los que creyeron a la verdad, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Sabe? Esto ocurre para las personas de los últimos tiempos, que conocieron la verdad, pero sintieron comezón de oído y simplemente dijeron, eso no es de Dios, eso no va conmigo. No les gustaba que los confrontaran, porque sabían que tenían que hacer un cambio. Pero cuando de manera continua intentamos callar la voz de Dios, puede pasarnos esto en nuestra vida. ¿Sabe? Debemos ser claros y concisos, amados. Si usted deja de escuchar a Dios, está escuchando al mundo. Si dejamos de escuchar a Dios, estamos escuchando al mundo. Jamás ha sido el plan de Dios entrar en silencio. Desde el inicio de la creación vemos el interés de Dios porque su creación los oiga. Así como dice también Isaías 42:14, desde el siglo he callado, he guardado silencio, me he contenido, pero ahora daré voces. Esta declaración que está hablando Isaías está en una declaración hecha en el contexto de la relación del pueblo cuando estaba cautivo en Babilonia. Fue un tiempo largo donde Dios, Él mismo declara que se contuvo. Esta expresión, me he contenido, es la de un padre expresando silencio cuando un hijo ha decidido no escucharlo más. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en mi adolescencia pasó muchas veces así. Mi padre, cuando quería dirigirnos y cuando veía que definitivamente no lo iba a escuchar, hacía silencio. Él sabía que me iba a ir mal, pero él decidía hacer silencio. No porque no quería hablar, sino porque sabía que no lo iba a escuchar. Y a veces así nos pasa a nosotros con Dios. Queremos escuchar lo bueno nada más, pero Dios quiere tratar nuestro corazón. Más bien el silencio de Dios viene más por respetar nuestra libertad, el libre albedrío, que de hacerlo de parte de Él. El deseo de Dios nunca ha sido estar en silencio, sino siempre en comunión contigo y conmigo. Siempre ha sido el deseo de Él. En Isaías 42:16 se puede decir claramente lo que Él decía de una manera poderosa. Isaías 42:16 dice, y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían,
Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escombroso en llanura. Estas cosas les haré y no les desampararé. Dios siempre ha querido bendecirnos, hablarnos, mostrarnos cuál es el camino. Él nunca ha tenido la intención de estar en silencio. Él siempre ha querido tener la intención de que si hay un problema en tu casa, en tu vida, Dios sea la respuesta, Dios sea el clamor de la vida de cada uno de nosotros. Es lo que siempre ha querido. Pero nosotros siempre buscamos salidas que no son. ¿Sabe? Hay una palabra firme que Dios nunca cambiará. Y es que todo cristiano que busca al Señor, su presente y su futuro está en las manos del Padre eterno. No importa qué circunstancia tú estés viviendo, tu futuro está en las manos del Padre eterno. No importa qué incómodo esté la situación política, no importa cómo esté la economía, tu futuro está en las manos del Padre eterno. Eso es lo que tenemos que tener claro en nuestra vida. ¿Sabes? Dios siempre ha querido que nosotros nos acerquemos a Él. Dios siempre ha querido que nosotros tengamos confianza en Él. Pero a veces nosotros creemos que Dios se tarda demasiado. ¿Sabe? Habacuc dice, aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá en su tiempo. No faltará aunque tarde. Espérala porque sin duda y sin retraso vendrá la promesa sobre tu vida. Dios te ha traído una palabra de que Él no quiere hacer silencio en tu vida, pero te dice: cuidado, hijo, cuidado, cuidado con esas actitudes que lo único que hacen es alejarme de ti. Pero su intención siempre ha sido escuchar tu voz. Cada mañana, cada noche, no sé cuál sea tu momento favorito, pero siempre ha querido escucharte. Quiero pedirte que cierres tus ojos por unos momentos y pienses en esta palabra que has escuchado. Es posible que tu vida esté así, que has estado por largo tiempo sin escuchar a Dios, sin tener una respuesta de Él, sin saber nada de Él. Has tenido un silencio largo de parte de Dios, pero Dios nunca lo ha querido. Has sentido que tu corazón, en vez de buscarlo, se ha vuelto duro porque Dios no te responde. Has colocado primicias, has colocado ofrendas, has orado y no ha pasado nada en tu vida. Oras y parecieras que tuvieras encima un cielo de bronce que no pasa absolutamente nada. No hay ningún cambio en tu vida. ¿Sabe? Dios hoy te está llamando. Hijo, no quiero hacer silencio. Quiero hablarte, pero necesito que me busques. Necesito que me adores genuinamente. Que yo sea lo primero cuando vengas a buscarme. Que no importa quién cante, quién toque, tú me adores. Tú busques mi corazón. Eso es lo que quiere el Señor. Levanta tu oración en este momento. Tú sabes si has estado lejos de Dios. Es una oportunidad que Dios nos está dando para que podamos tocar su corazón. Señor, en este momento, Dios, quiero estar delante de ti. Señor,
Quiero adorarte en los momentos difíciles, también en los alegres. Quiero adorarte en los momentos que tengo dinero y cuando no lo tengo, Señor. Quiero poder adorarte, Señor, aún con un mundo de problemas y cuando no los tengo, Señor. Quiero aprender a que mi corazón esté siempre dispuesto, Señor. Señor, quiero que me hables en cada momento en que invoque tu nombre, en que tenga una respuesta y pueda venir, Señor, una respuesta genial, precisa, en el momento más adecuado. Señor, tú eres la única razón, Señor, porque mi corazón vive, Dios. Tú eres el que me das la vida cada día y cada momento, Señor. Ayúdame a aprovecharla, Señor, en mi relación personal contigo. Señor, quita todo obstáculo, quita todo aquello que impide, Señor, aún mis fortalezas, mis pensamientos, mis argumentos que me impiden, Señor, que en ti, Señor, está la respuesta que yo necesito, Dios. Padre, yo sé que tú eres bueno, Dios, porque has decidido darme todavía la vida y darme la oportunidad de arrepentirme, Señor, y de cambiar mi corazón, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Hoy te quiero pedir con todo corazón, Señor, por este pueblo, Dios. Un pueblo que te busca, un pueblo que anhela que tú le hables, un pueblo que anhela escuchar respuesta de parte de ti. Señor, háblale el resto de la semana. Háblale, Señor, que ellos puedan saber que viene de ti la palabra, que viene de ti la respuesta, Señor. En ti podemos encontrar reposo y auxilio, Dios. De cualquier problema podemos encontrarlo. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres nuestro hacedor. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Él se lo merece, es tu Dios. Aleluya.